Buenos días, Iglesia. Muchos saludos y cariños desde Francia para todos ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este domingo con ustedes. Espero que hayan venido con hambre y sed de la palabra de Dios. En todo caso, yo estoy entusiasmado, contento de compartir lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón en estos días. Hay una cosa que es magnífica cuando nos acercamos a Jesús, tenemos la revelación de Dios, la revelación del Padre y del Espíritu Santo a través de la persona de Jesús. Y cuando empezamos a caminar con Él, lo más hermoso es que empezamos a descubrir la palabra, el valor y yo diría la hermosura de la palabra de Dios revelada en Jesucristo y a través de Jesucristo. Así que en esta mañana, si Dios me ayuda y el Espíritu Santo me da la unción, quisiera compartiros algunos pasajes bíblicos para entender quizás algunas cositas. Jesús hizo algo muy importante con los discípulos. Les abrió el entendimiento, la mente, para poder entender las Escrituras. Yo os llevo a un pasaje que lo conocéis muy bien, es el pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 17, en el versículo 14. Jesús les dice a los discípulos, hablándole a todos ellos y dirigiéndose al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para mí este pasaje es muy ancho, muy largo, es un pasaje poderoso. Pero hay una parte que quiero retener en esta mañana. Este pasaje a mí me habla de identidad. Yo diría la identidad de la Iglesia. La Iglesia de Jesús no es de este mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, y gracias a Jesús por ese milagro que ha hecho en nosotros. Es muy interesante ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que a veces el pueblo de Dios o la Iglesia de Dios hemos perdido un poco la identidad. Por ejemplo, Dios escoge a Israel, le da su palabra, su ley, sus preceptos, sus mandamientos, para que se guarden y no sean como las otras naciones. Y que pasa en la historia, la mayoría de veces Israel se junta, se contamina y acepta la idolatría en su propia vida y en su propia religión, cosa que Dios no quería. Y podríamos decir, bueno, pero esto era Israel, esto es que no tenían al Espíritu Santo, no conocían al Mesías todavía, pero en realidad, cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos la primera iglesia en Jerusalén y vemos esos años y algunos siglos que pasan, y llegamos a un momento donde, de nuevo, el pueblo de Dios, la iglesia, si usted quiere llamarlo así, pierde su identidad. Y en cierto modo a la Iglesia, en esos primeros siglos, pierde lo espiritual para llenarse de lo religioso. Y yo, en cierta manera, me hago la pregunta siguiente, es que, ¿cuál es la identidad de la Iglesia en el siglo XXI? ¿Somos verdaderamente la Iglesia de Jesús? Yo a veces tengo la impresión que la Iglesia del siglo XXI, en algunas áreas, no voy a juzgarlo todo, pero en algunas áreas, es una iglesia un poco materialista, una iglesia un poco que consume y que le gusta lo emocional, pero que también ha olvidado lo espiritual. Así que en esta búsqueda de identidad que quisiera compartiros en esta mañana, pues estamos obligados de venir a la palabra de Dios y buscar cuál es la identidad de la iglesia en la palabra. Busquemos cómo Dios ve y ha visto la Iglesia a través de las Escrituras. Veamos en Apocalipsis, en capítulo 1, el versículo 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Dios ha hecho de la Iglesia, o quiere hacer de la Iglesia, un reino de sacerdotes consagrados a Dios. Y yo digo amén. Yo digo con mucho gozo, aleluya, gloria a Dios, porque este es el deseo de Dios para nosotros, la Iglesia de Jesús. Y podríamos decir, pero bueno, esto concierne los últimos tiempos, esto es cuando el reino vendrá, pero en realidad, si miramos las Escrituras, vayamos al Antiguo Testamento y vamos a ver donde Dios habla también al pueblo y le dice en Éxodo capítulo 19, el versículo 6, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el principio y en el fin de la palabra de Dios, el deseo del corazón del Padre es tener una nación de sacerdotes, una nación santa consagrada para Él. No olvidéis también el capítulo 5 del Apocalipsis, en el versículo 10, donde dice, tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. No hay duda que cuando Dios ve la Iglesia, ve ese modelo de nación santa consagrada a Dios. Una nación, en algunas versiones, de reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes, sumos sacerdotes consagrados al Señor. Aunque no olviden que el sumo sacerdote primero y único por excelencia es el Señor Jesús. Dios no cambia. El pueblo, la Iglesia, a veces cambiamos, pero Dios no cambia. La palabra dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su visión de la Iglesia es una sola, única, un reino de sacerdotes que le sirve en continuo. Y yo me doy cuenta que es importante encontrar la identidad de la Iglesia, sobre todo en estos tiempos que vivimos, pero no basta la identidad. También tenemos que entender lo que es el ministerio de la Iglesia, el servicio de la Iglesia. Y para entenderlo bien, nada mejor que la palabra de Dios. Veamos en el capítulo 8 de Levítico, vamos a ver 4 puntos que yo resumo, evidentemente, rápidamente, yo los compreso en esta mañana de mensaje, pero vamos a ver 4 puntos que nos muestran cuáles son las cualidades, las características que la Iglesia debe tener en ese ministerio sacerdotal. El primero lo encontramos en Levítico 8, versículo 1. El Señor habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos. Dios escogió a Aarón y a su descendencia para que le sirviesen como sumos sacerdotes delante del tabernáculo, delante de su presencia. No somos nosotros que escogemos a Dios, es Dios que nos escoge a nosotros para su servicio, para su ministerio. Acordaos de las palabras de Jesús. Él fue que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados y trabajados, y yo os daré reposo. En realidad, el ministerio, el servicio que ejercemos delante de la presencia de Dios, es un buen reposo para nuestros espíritus y para nuestras almas, para todo nuestro ser. Entrar en el servicio es entrar en el reposo que es Jesús por excelencia. Punto número 1, Dios nos llama, es Él que nos escoge. Punto número 2, lo encontramos en el versículo 6, siempre en el capítulo 8 de Levíticos. Luego Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Dios nos llama, pero Dios nos lava también. Debemos ser lavados, debemos ser purificados para ejercer ese ministerio de iglesia. Lean conmigo en 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 11. Y estos eran algunos de ustedes, antes hablando de todos los pecados y todo lo que podíamos haber hecho en el pasado, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados
en el nombre del Señor. Lavados en la sangre preciosa de Jesús para un ministerio eterno que debemos ejercer como iglesia delante de la presencia del Señor. Dense cuenta que los Aarón y sus hijos solo tuvieron que lavarse una vez. Cuanto más nosotros en la sangre de Jesús es una vez por todas que somos justificados y lavados en la sangre preciosa de Jesús. Característica número 3. Levítico 8, versículo 13. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las vestiduras, los ciñó con los cinturones y les puso turbantes como el Señor había mandado a Moisés. La tercera característica de la iglesia es que se tiene que revestir, tiene que vestirse con las vestiduras de Dios. ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Son blancas, son puras, son dadas por el Señor a su pueblo a través de la sangre del Cordero. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 26. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a las promesas. Esta es una muy buena noticia para todo el mundo. Ni hombre ni mujer, todos, hombres y mujeres, somos llamados a ese ministerio glorioso que es el ministerio de la iglesia. Todo hijo de Dios puede entrar y ejercer este sacerdocio para Dios y para esta humanidad en la que vivimos. Cuarto punto, la iglesia debe consagrarse. Levítico 8, versículo 24. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima alrededor del altar. 3 partes del sacerdote tienen que ser tocadas por Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La primera, el lóbulo de la oreja derecha. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente que nuestros pensamientos, nuestra mente debe estar completamente consagrada a Dios. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro pensamiento, debemos amar a Dios. La sangre en el pulgar, ¿qué significa esta consagración? Significa que todas nuestras obras, que todas nuestras acciones deben estar hechas para Dios y por el Señor. ¿Y qué quiere decir? Que unjamos nuestro dedo derecho, nuestro pulgar derecho de nuestro pie derecho. Simplemente que nuestro caminar, que nuestros proyectos, a veces yo digo en mi iglesia, nuestros business plan deben estar siempre sometidos a la voluntad de Dios, consagrados íntegramente para Dios. Veamos estos 4 puntos. Dios es el que llama a la iglesia al ministerio. Dios es el que purifica la iglesia. Dios es el que da las vestiduras santas a la iglesia y la iglesia debe consagrarse íntegramente para el Señor. Y esto es una buena cosa. Llamados vivimos para el Señor. Pero si me permiten, en esta mañana, en este mensaje dominical, yo les quisiera dar un pequeño consejo y me estoy predicando a mí el primero. Yo les daría un consejo y en lo que se refiere al ministerio, al servicio que ejercemos en la iglesia. Y pienso en una cosa en particular. No sé si en España, como aquí en Francia, se dice no hay que jugar con el fuego. Y no sé si esta expresión realmente sale de la Biblia, pero lean conmigo en Levítico 10. Son los hijos de Aarón, Nadab y Abiú que se acercan dentro de la presencia de Dios y está escrito: tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre el incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió,
y murieron delante del Señor. ¡Wow! No nos tomemos a la ligera el servicio, el ministerio espiritual que debemos ejercer delante del Señor y delante de los hombres. Porque si he leído Levíticos 10, lean al final de Levíticos 9, el versículo 24. El primer fuego que consumió el holocausto en el altar fue enviado por Dios. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se prostraron sobre sus rostros. Dios envió fuego. Y lo que Dios había indicado es que no hacía falta escoger fuego de afuera. Dios había proveído el fuego inicial. Y una cosa que a veces los eruditos y los expertos bíblicos no saben bien si los hijos de Aarón habían bebido y estaban borrachos y Dios había dicho claramente que no se podía beber cuando uno estaba sirviendo, o si simplemente no se dieron cuenta y cogieron fuego en otro lugar y fueron a ofrecer sacrificio al Señor. Pero hay un ejemplo claro, puro de la parte del Señor: no podemos ofrecer fuego extraño a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que no debemos olvidar las palabras que encontramos también en el Nuevo Testamento. Acordaos de las palabras que Juan el Bautista pronunció cuando vio a Jesús. Dijo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Lean también en el capítulo 2 del libro de Hechos qué es lo que pasó. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. No nos olvidemos que el deseo del corazón de Dios es tener esta nación santa, nación de sacerdotes que están llenos del Espíritu Santo. El primer fuego viene siempre de Dios y nosotros no tenemos derechos a buscar otras fuentes si no es la única fuente que el Espíritu Santo nos da. Los dones, el llamado, la unción, el ministerio viene dado por el Espíritu Santo. Así que, iglesia, y retomo desde el principio, si estamos buscando nuestra identidad y nuestro ministerio, la palabra de Dios lo revela claramente. Somos llamados a ser una nación santa, consagrada a Dios. Sacerdotes que viven para el Señor. Sacerdotes que Dios escoge, que se purifican, que se visten y que se consagran a Dios 100%. Porque el fuego que el Espíritu Santo ha dejado en nuestros corazones lo tenemos que proteger, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que alimentar. Ese aceite de la unción nos es necesario cada día de nuestra vida. Así que, hermano, amigo, hermana, yo quiero que con estas palabras tú puedas ser animado, no condenado, pero animado en el Espíritu Santo a llenarte de nuevo, a pedir que Dios renueve la unción que necesitas y pedir nuevamente: Señor, arde en mí. No nos olvidemos nunca que si no somos atentos, quizás vamos a olvidar el primer amor. Que no seamos acusados de olvidar nuestro primer amor. Que no seamos acusados de no cuidar el fuego que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros desde hace quizás algunos días o algunos años. Iglesia de Jesús, pido en el nombre de Jesús que seas bendecida, animada y atraída por el Espíritu Santo a la palabra de Dios. Sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Que el Señor te bendiga en este día. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.